Audiolibro El amante cósmico. Paramahansa Yogananda. Cómo percibir a Dios en la vida diaria. Charlas y ensayos. Volumen 2. Reconoce las tendencias que te hacen único. Por encima de todo, sé fiel a tu propio ser. Esta afirmación constituye el clímax de una famosa lista de consejos brindados por Polonio en Hamlet, la obra teatral de Shakespeare. En pocas palabras significa ser honesto contigo mismo. Nunca hagas algo que en tu interior sientas que es incorrecto. En verdad, tener la conciencia limpia, aun cuando el mundo entero dude de ti, es un gozo y una fuerza que vale más que todos los tesoros del universo. Pero las palabras de Polonio encierran muchísimo más significado que el anteriormente descrito. La conciencia no es el único compañero que debemos cuidar. También hay otros. Se trata de una muchedumbre compuesta de inquietos anhelos, un grupo de tendencias medio adormiladas y toda una compañía de deseos vibrantes. Como mínimo, también debemos ser corteses con ellos si no deseamos perder en el juego de la vida. Tal vez algún integrante de esa muchedumbre necesite que se le controle de cerca, como por ejemplo los apetitos desmedidos, los celos y otros elementos semejantes que pueden muy probablemente ahogar nuestro crecimiento o lastimar a los demás. Algunos compañeros, como los deseos egoístas, pueden necesitar fuertes dosis de consejo y tratamiento. También existen otros que son lo suficientemente inofensivos como para que sí podamos confiar en ellos o al menos tolerarlos, tales como los instintos sociales y de autopreservación. Unos pocos compañeros especiales necesitan que deliberadamente los atendemos, los alentemos, la tendencia a la comprensión, el espíritu de respeto, la vocación de servicio, el amor por la verdad. Debemos prestar atención a cada tendencia de la forma que sea más apropiada. Esa es la manera adecuada de educar al ser interior. Dicho de otra forma, debemos ser auténticos con nosotros mismos, no en el sentido de ofrecer halagos a cada tendencia que poseamos, incluidas las más abyectas, sino en el sentido de reconocer el lugar que cada una de ellas ocupa en el esquema de nuestra vida y de controlar, subordinar, orientar y dirigir cada elemento de la mencionada multitud, de forma tal que cada uno de ellos constituya al bienestar general y a la felicidad del conjunto. Si bien he citado algunas tendencias y he generalizado sobre ellas, tan solo constituyen una pequeña parte de toda la muchedumbre potencial de tendencias de las cuales cada individuo reúne su propio manojo de tendencias. En la niñez, ese conjunto permanece relegado en el patio trasero de la personalidad, en una cuantía ignorada. La progresiva expresión de la personalidad ocurre al descubrir, agregar o desterrar esas tendencias de nuestra vida. De esta forma, cada individuo constituye una especie en sí misma. Si bien toda persona es un ser humano, una no se parece a otra más que la vestimenta
de un nativo burmés se parece a la de un americano. El material con que está fabricada puede ser especialmente el mismo, pues ambas están hechas de tela, pero el diseño y el estilo son significativamente diferentes. La educación masiva debe tener en cuenta el desarrollo individual. Reconocer las diferencias es tan importante como descubrir las semejanzas. Legislar o comprometerse mediante un contrato son intentos evidentes de llevar a un nivel de igualdad las relaciones entre las personas, tomando en consideración las semejanzas de la naturaleza humana. Si cada persona fuera radicalmente diferente de todas las demás, si no existiera un solo rasgo común entre ellas, sería imposible aprobar leyes que se aplicaran a todos o a la mayoría de los integrantes de un grupo, y no habría justicia en ningún contrato obligatorio. Es acertado tomar nota de las semejanzas porque la interacción humana sería imposible sin alguna base común, pero también deben considerarse las diferencias. La civilización moderna, con sus inventos, sus descubrimientos y el incremento de los contactos humanos, con sus formas de gobierno y sus mecanismos para popularizar la cultura a través de los libros, los diarios y la radio, con sus vastos sistemas y redes de transporte y comercio, tiende a uniformar la mente del hombre. La igualdad resulta más importante que las personalidades. El promedio más importante que lo excepcional. En épocas medievales y aún más antiguas, las personalidades ensombrecieron la uniformidad y lo excepcional eclipsó al promedio. El nivel intelectual general era más bajo que el de hoy en día, pero en cada edad existieron personalidades gigantescas tales como Newton y Milton lo fueron en su tiempo. Existieron muchas personas incultas o analfabetas por cada Salomón o Shakespeare. Ahora los intentos de elevar al ciudadano medio a un nivel cultural deseable son más acentuados, pero les acompaña siempre el peligro de comprimir al genio en la camisa de fuerza del mediocre. Existe un elemento positivo en cada uno de los dos puntos de vista. El énfasis en la uniformidad o en lo excepcional. Uno de ellos alienta el mejoramiento de la gente común, mientras que el otro promueve la reverencia hacia los seres humanos brillantes. Pero lo mejor es un término medio entre ambos enfoques. Es tan insensato tratar de uniformar a toda la gente, por elevado que sea el nivel de esa uniformidad, y pasar por alto a los genios excepcionales, como preparar únicamente el terreno para el crecimiento de los seres excepcionales y discriminar al promedio. Para volver a nuestro tema, observar las semejanzas puede ser bueno y tratar de uniformar el nivel de la mente humana. Si dicho nivel es elevado, puede ser en parte justificable. Pero sería un lamentable delito psicológico uniformizar los métodos de educación o capacitación, ignorando las diferencias de personalidad de los educados. Debido a las semejanzas entre las personas, pueden utilizarse hasta cierto punto algunos estándares predeterminados
en el sistema educativo, pero si la educación acorde a dichos estándares se lleva más allá de ese punto, aplastamos al hombre por mantener los estándares. En un intento de elevar a un nivel medio a niños con una capacidad menor a la del promedio, los maestros pueden entorpecer el crecimiento de los alumnos brillantes, lo que es válido pero para la educación laica. También lo es el entrenamiento psicológico interno. No existe forma estereotipada capaz de promover el crecimiento espiritual. No existe ninguna maquinaria espiritual que pueda procesar a las personas no espirituales hasta convertirlas en almas que alcancen la realización del ser mediante el encendido de un motor. Cada persona tiene que labrar su propia salvación de acuerdo con las indicaciones que provengan de su ser interno. Una vez que haya sido iniciada en el recto sendero mediante sugerencias estereotipadas y consejos espirituales estandarizados, ser respetuoso, ser paciente, estar satisfecho, ejercer el autocontrol, meditar y demás, la muchedumbre de tendencias con las que nacemos necesita y posteriormente un tratamiento diferente según la persona. Algunas de las inclinaciones habrán de ser pulidas, otras toleradas, otras desarrolladas, otras moderadamente alimentadas, otras privadas de todo alimento. En consecuencia, las tácticas aplicadas en el caso de cada individuo variarán necesariamente de acuerdo con el conjunto de rasgos psicológicos que éste posea. Los deseos pasados producen tendencias presentes. ¿Cuál es el origen de cierta tendencia en un determinado individuo? Un deseo consciente que albergó en esta vida o en una encarnación anterior. Si no crees en la reencarnación, en cuyo caso seguramente te resultará incómodo ofrecer alguna explicación satisfactoria sobre las discrepancias existentes entre las condiciones y los talentos de las distintas personas. Deberás entonces culpar a los deseos que albergaron tus antepasados y que se han cristalizado como tendencias hereditarias en ti. Esta última explicación es, por cierto, muy poco satisfactoria. El entrenamiento de talentos o tendencias innatos amplía el alcance de su influencia. Un hombre con capacidad diplomática inherente a su naturaleza será un diplomático, independientemente de que desempeñe el papel de un trabajador ordinario que se relaciona con sus compañeros de trabajo o con los miembros de su familia, o de que forme parte de un consejo de hombres elegidos, ya sea como miembro de un órgano legislativo o como delegado plenipotenciario en una conferencia internacional de paz. La educación o la capacitación y las oportunidades políticas van a afinar sus herramientas diplomáticas innatas y extenderán al alcance de su utilización. La diferencia de talento entre las diferentes personas, aun cuando se incremente mediante el entrenamiento, se debe por ende no solo al alcance de ese entrenamiento, sino también a la posición innata de esa capacidad y su logro previo de desarrollo. Si no existieran posibilidades de cambio en nuestro interior, es decir, allí donde yacen las semillas de aquello en lo que vamos a convertirnos, seríamos incapaces
de alterar la parte desconocida de nuestra naturaleza, pero realmente tenemos la oportunidad de influir sobre aquello en lo que nos convertiremos. Un entrenamiento precoz tiene mucho que ver con el estímulo o la parálisis del crecimiento de esta parte desconocida de nuestro ser. A medida que las semillitas hacen surgir sus brotes a manera de mensajeros, debemos cuidar la fertilización, la siembra, la roturación del suelo, el riego y el vallado protector, y además debemos podar y eliminar los crecimientos indeseados. Los frutos del jardín de nuestra vida serán grandes, pequeños o medianos, saludables o enfermos según la manera en que supervisemos su crecimiento. Toda esa labor se encuentra comprendida dentro del ámbito de la libertad humana. Si damos el mejor uso posible a las actividades que dependen de nuestro libre albedrío, el resultado exterior será deseable y también se habrán reunido nuevas y mejores semillas en la parte desconocida de nuestra naturaleza, y ellas a su vez determinarán la futura expresión conocida de la vida. ¿Cuánto libre albedrío poseemos? Aunque el hombre está hecho a imagen de Dios, por una u otra razón existe una cantidad de material extraño en su conformación que deberá reemplazar o alquimizar espiritualmente antes de que se haga acreedor del derecho a gozar de un lugar cerca del trono de Dios. Nuestras tendencias son ese material extraño. Ellas son las que vinculan nuestra existencia a ciertos entornos y circunstancias. De no ser por esas inclinaciones, no tendría sentido el hecho de que cada persona atraiga circunstancias diferentes. En realidad, en virtud de una ley inexorable, nuestras tendencias atraen la mayor parte de nuestras compañías y entornos. La ley de la afinidad es una cuestión de correspondencia entre lo que somos, tanto en potencia como realmente, por un lado, y el amplio y variado mundo, por el otro. La clave de nuestra conducta siempre la proporciona lo conocido y lo desconocido que albergamos en nuestro interior. Aquello que vayamos a ser está predeterminado por nosotros mismos, aproximadamente en un 75%. Ese horóscopo de tendencias provenientes de encarnaciones pasadas atrae nuestro actual estado hereditario, así como las demás circunstancias de nuestra vida. Los fatalistas y algunos astrólogos incompetentes que tratan de conjeturar lo desconocido están muy equivocados en su creencia de que la vida está predeterminada en un 100% y que puede ser representada en una carta astrológica. Ellos no dejan margen a la libertad individual, es decir, al libre albedrío que le permite a la persona transformarse en un sentido o en otro y elegir entre dos formas de actuar. En la mayoría de los casos, sin embargo, el libre albedrío del ser humano no es mayor que el de un esclavo, disfrazado de libertad, pero encadenado a las tendencias del pasado. Sin embargo, todo el mundo sabe que también existe la decisión incondicionada, es decir, aquella que tomamos después de valorar racionalmente los pros y los contras de un cierto asunto. Habiendo tomado tal decisión, si ponemos
nuestra fuerza de voluntad en acción, podemos cambiar en nuestra vida muchas cosas que parecían inmodificables o que las predicciones señalaban como inevitables. Esta disposición del ser humano es un reflejo de su libre albedrío. Por supuesto que existe el libre albedrío, pues de no ser así, nadie podría escapar del círculo vicioso del destino que hubiese atraído, y el crecimiento se vería limitado. Los nuevos modos de actuar tendrían poco espacio para desarrollarse. La evolución de los seres humanos apenas podría surgir del nivel de salvajismo. La concepción de nuevos órdenes sociales, las ideas progresistas en el campo del gobierno político, los métodos avanzados de exploración científica, las nuevas áreas de la investigación científica, la prolífica actividad literaria, todo ello demuestra la capacidad del ser humano para ejercer su libre albedrío en cualquier ámbito mediante el poder de voluntad. Tal como mencioné antes, has nacido con aproximadamente un 75% de tu vida predeterminado por tu pasado. Tú construirás el 25% restante si no determinas tú mismo mediante el libre albedrío y el esfuerzo de la voluntad cómo estará conformado ese 25% restante. El 65% edificará el 25% en tu lugar y te transformarás en una marioneta, es decir, estarás gobernado enteramente por tu pasado, por la influencia y los efectos de tus tendencias pasadas. Este es el motivo por el cual resulta vital adquirir entrenamiento espiritual, ya que éste toma en consideración no solo el 75% que está ya presente en nuestras vidas, sino también indica los métodos para moldear ese flamante 25% que nosotros mismos hemos de crear mediante el ejercicio de nuestra libertad. La ley cósmica se activa por medio de nuestras decisiones. La ley cósmica no es la hacedora de las cosas, sino el modo evolutivo de operación de las causas y los efectos. Esta ley produce cambios cuando la activemos por medio de nuestras decisiones que están determinadas por nuestras tendencias pasadas o por nuestro libre albedrío actual. La motivación hacia el bien eterno vincula estrechamente con la ley cósmica, se encuentra con cada átomo y también en nosotros. El lugar que nos impulsa intrínsecamente a que aprendamos de los errores pasados, así como a utilizar el libre albedrío y la voluntad para poner en marcha esas causas positivas que proceden buenos efectos perdurables. Lo que hacemos automáticamente se encuentra dentro del reino predeterminado de la ley de causa y efecto, es decir, cuando el hábito psicológico o fisiológico determina nuestra conducta. El hábito es la causa y nuestra respuesta condicionada es el efecto. Lo que hacemos con un motivo definido que ha sido determinado
mediante el libre albedrío, se encuentra dentro del ámbito de la causa final. Cuando actuamos conforme a la consideración previa de un propósito distante es el futuro, como lograr una meta o la consecución de un objeto, y aprovechamos nuestros hábitos y las acciones puestas en marcha por nuestra voluntad como medio para lograr ese fin. Estamos actuando de acuerdo con la causa final. Cada motivo es una causa final y cada causa final desencadena la serie de causas y efectos ordinarios. El presidente Wilson deseó la paz mundial, subió a bordo de un barco, viajó hasta Francia y ofreció sus 14 puntos. El pensamiento de la paz mundial es la causa final, o el motivo, los preparativos para el viaje, tomar el barco y cruzar el Atlántico, pronunciar un discurso, etc., constituyen la serie de causas y efectos ordinarios iniciados por la causa final. Todos nuestros actos impulsivos y habituales, así como los actos basados en un motivo, es decir, acciones originadas por causas finales, constituyen los carruajes que transportan la voluntad del Señor, la ley cósmica, la causa final divina. Dicho de otra forma, todo sucede de acuerdo con la voluntad de Dios, tal como está expresada con su ley cósmica. Nosotros somos instrumentos para el cumplimiento de esa ley. Nuestra parte consiste en realizar libremente las elecciones correctas, con objeto de que nuestro papel de instrumentos sea utilizado para lograr buenos efectos en lugar de efectos desagradables que provocan sufrimiento, como medio para enseñar al ser humano a evitar las malas acciones. Cuando nuestros carruajes se hunden en una zanja porque fueron atraídos hacia las malas acciones, deben ser retirados de allí, merced a un esfuerzo tenaz de nuestra voluntad y de la voluntad de Dios expresada en la ley cósmica. Hablando con toda franqueza, desde el punto de vista metafísico más elevado, la verdad es que la ley cósmica interviene en todo lo que hemos hecho o vamos a hacer. Afortunadamente, no nos damos cuenta de ello. Si tratáramos de vislumbrar con nuestro rudimentario entendimiento ese supremo misterio que gobierna el universo, quedaríamos paralizados debido a los golpes fatalistas que propinaríamos a nuestra propia estructura psicológica. No permitas que el sueño de la vida se destroce por el fatalismo cuando no es aún tiempo de que despiertes en el amanecer de Dios. De otra manera, tu juicio erróneo de lo que son los modos de Dios te hará sentir perplejo. El primer paso hacia el entendimiento consiste en utilizar tu voluntad para realizar aquellas decisiones que están en armonía con el bien eterno inherente a la ley cósmica.